En el anterior punto de vista abordé un tema muy complicado que es cómo hacemos para que la Iglesia Católica, no solamente de forma teórica, sino en la práctica, especialmente en la práctica pastoral, ante el incremento de la preocupación de jóvenes y de cada vez más jóvenes, nos interrelacionemos con el tema del género, que sabemos que como ideología es una ideología nefasta, pero que en la realidad cotidiana existen muchas personas que se sienten personalmente afectadas y que en el sentido que o ellas mismas son personas que tienen algún tipo de atracción o de inclinación hacia personas del mismo sexo, o una tremenda confusión, o la creencia de que están encerrados en un cuerpo que no les corresponde, o conocen a alguien cercano que está en esa situación y que no encuentra una respuesta positiva, constructiva, ¿no? Es decir, más o menos conocen todo lo que la Iglesia enseña y todo lo que dice no a la ideología de género, pero no les queda claro cuál es el sí. Y muchas veces se da pastoralmente la impresión de que la Iglesia simplemente no acepta la existencia de la homosexualidad o de la transexualidad y que esas personas tienen que volverse heterosexuales o están fuera de la Iglesia. Y esa no es la verdad, y lamentablemente sí es una postura que tienen varias importantes denominaciones cristianas, que creen que, por ejemplo, la homosexualidad en sí misma ya es una perversión que condena a alguien de manera eterna. Y esto lo predican especialmente en el mundo en inglés, pero mucho entre los evangélicos y entre las sectas fundamentalistas protestantes en América Latina también. Y esto lleva a la creencia de que el cristianismo en general, incluyendo el catolicismo, tienen esta visión, digamos, inflexible sobre esto, no hay nada que discutir, punto y basta. Y eso es profundamente decepcionante para muchos jóvenes. Y de ahí algunos esfuerzos que mencioné en el punto de vista anterior, realizado por personas como la intelectual consagrada del Regnum Christi, Marta Rodríguez Díaz, autora del libro Género, Jóvenes e Iglesia, o la norteamericana que, digamos, tuvo una conversión al catolicismo relativamente reciente y que su primer libro fue un libro 100% dedicado a defender el feminismo y la ideología de género. O sea que conoce mejor que nadie estos argumentos, y que se llama Abigail Favale, la cité, y que es autora de un libro que se titula The Genesis of Gender, a Christian Theory, ¿no? La génesis del género, una teoría cristiana, que fue publicada en el 2022. He leído que el libro ha sido traducido a varios idiomas, pero no he encontrado el libro en español, porque si lo hubiera encontrado me gustaría recomendarlo. Y si efectivamente el libro de Favale está en español, por favor háganmelo saber a través de redes sociales, porque eso me permitiría compartirlo con las personas que están interesadas en profundizar sobre este tema. Pero ahora quiero hablar del aspecto específicamente pastoral, porque el tema pastoral es el que motivó especialmente a Marta Rodríguez Díaz, diciendo: mira, yo como profesora universitaria me enfrento con muchos jóvenes de muy buena fe, o sea que no son, digamos, radicales expositores de la ideología de género, sino que son personas que se sienten afectadas porque ellas mismas, como personas, tienen algún tipo de inclinación sexual no tradicional, para decirlo de alguna forma, o conocen a alguien muy de cerca y quieren a alguien muy de cerca que esté en esa situación y que tienen la idea de que son radicalmente condenadas en la iglesia. Yo creo que
la intuición, como decía en el punto de vista anterior, este es un tema extremadamente complejo, porque nosotros estamos enfrentando dos realidades al mismo tiempo, que no son las mismas. Por un lado, una situación pastoral que requiere de nosotros compasión, creatividad y generosidad, caridad evangélica, y por otro lado, un ataque ideológico profundamente anticristiano, feroz, dogmático y fascista. Entonces, no es fácil manejar ambas realidades, cada una con su aspecto. Pero creo que la mejor propuesta que yo he visto y de la que estoy personalmente fascinado, y no recuerdo si he dedicado otro punto de vista anteriormente sobre esto, pero es un apostolado que ya existe hace algunos años y que en Estados Unidos está creciendo cada vez más. De hecho, tuvo una exposición extraordinaria en el Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos, el que se realizó en Indianápolis, y yo en varios puntos de vista lo describí. Y es este apostolado que se llama Eden Invitation, ¿no? La invitación del Edén. Y la fundadora, las cofundadoras, son dos jóvenes de un gran intelecto, las dos graduadas de la Universidad Franciscana de Steubenville, un gran centro, digamos, de pensamiento universitario católico. Las dos reconociendo en la universidad que, en primer lugar, tenían una inclinación hacia el mismo sexo, no tenían una atracción heterosexual, que esto era bastante profundo, y que en consecuencia no es que pudieran decidir, bueno, porque soy católica voy a ser heterosexual, porque iba más allá de ellas. Y en consecuencia decidieron crear este apostolado que llamaron brillantemente y con gran sensibilidad, a mí me parece un nombre genial, que se llama la invitación del Edén, ¿no? Eden Invitation. ¿Y por qué se llama la invitación del Edén? Porque, como saben ustedes, cuando el ser humano fue creado y vivía en el jardín del Edén antes del pecado, los hombres estaban invitados, los seres humanos estaban invitados a crecer, multiplicarse y a vivir en plenitud, disfrutando de la creación, pero sobre todo viviendo la plenitud de la relación con el Creador, de la amistad con el Creador. Y lo que produce el pecado original es esa quiebra de esa relación con Dios. Y la redención de Jesucristo es precisamente no solamente el retorno a esa invitación del Edén, sino que tiene un modelo, que es la vida plena de Dios que se hizo hombre. Entonces, ¿esto cómo se aplica en la práctica en este apostolado de Eden Invitation de Ann Carter? Es la fundadora. Tengo el enorme placer de conocerla. Brillante, joven, muy bien adaptada a la necesidad de los jóvenes, una gran pasión, gran sentido del humor, tremenda claridad mental, pero lo más importante es de una profunda fe. Miren, yo no soy nadie, ¿no? Soy un pequeño hijo de la iglesia, pero yo creo que en este camino Ann va a ser uno de los santos contemporáneos, va a terminar siendo reconocida de una manera particular por la iglesia, siguiendo en este camino. Nadie puede ser canonizado en vida y no lo estoy haciendo, pero simplemente quiero destacar la profundidad, la honestidad y la dedicación completa de este apostolado. Entonces, ¿cómo funciona Eden Invitation? Y los que saben inglés, les sugiero entrar al sitio y familiarizarse, y se llama edeninvitation.org, ¿no? Eden Invitation. Y allí ustedes lo que van a ver es una cantidad enorme de actividades de oración, de confraternidad,
de clubes de lectura, de clubes de películas, de diálogos, de conversaciones. Y para el que no está enterado, le parece simplemente un gran foro virtual, porque digamos creció mucho durante la pandemia y en consecuencia se desarrollaron muchas actividades virtuales, pero también este apostolado ha crecido tanto en el mundo angloparlante que mucha gente que no está en Estados Unidos, y hablo en lugares donde digamos el idioma principal no necesariamente el inglés, pero sí se utiliza, ¿no? Se utiliza mucho. Los católicos en Filipinas, por ejemplo, en la India, y en otros países que sí son de habla inglesa, ¿no? De Australia, Nueva Zelanda, etc. Entonces se han creado comunidades virtuales. Todavía en muchos de estos países no hay comunidades reales de Eden Invitation, pero estas comunidades son básicamente centradas en un concepto que me parece extraordinario. Mira, nosotros sostenemos lo que sostiene la Iglesia respecto del tema de la homosexualidad, ¿no? Y eso está establecido en el catecismo. Es una inclinación distorsionada. Los actos homosexuales son intrínsecamente perversos, o sea, nunca se justifican, nunca son buenos, pero las personas con esta inclinación son personas que tienen exactamente la misma dignidad y el mismo llamado a la felicidad. Y de ahí el nombre Eden Invitation. Entonces, básicamente la postura de Ann Carter, su cofundadora y de este apostolado es, mira, la mejor forma de tratar el tema del género, si quieres llamarlo así, o del colectivo LGBT, etc., es entender que por más que la sexualidad nos define, no nos define el tema de la genitalidad, es decir, cómo utilizamos o no nuestros genitales no es lo que debe definir nuestra vida, sino debe ser el llamado universal que tenemos todos a la santidad, la invitación común. Y las personas que sienten que porque tienen un determinado tipo de inclinación sexual, de alguna manera están recortados o están menos llamados a esta invitación a ser felices y plenos como cualquier otro ser humano redimido por Jesucristo, está equivocado. Y en consecuencia hay que armar un apostolado que nos lleve más allá de el estar discutiendo sobre el género. En consecuencia, su propuesta es, mira, allí donde necesitamos hablar y discutir y explicar el género, hagámoslo por caridad y hagámoslo con caridad. Pero básicamente, como aproximación, trascendamos este tema. Trascendamos, tengo esta inclinación, tengo no esta inclinación. Porque ella dice, es como una persona ciega que si se concentra en su ceguera, va a decir, yo no soy feliz porque soy ciega. Y eso no es verdad, porque millones de personas tienen el don de la vista y no son felices. Y en consecuencia, el secreto de la felicidad o no está en tener determinada inclinación o determinada limitación o determinada característica. Depende de reconocer nuestro llamado universal, y ese llamado universal, ese volver al tema del llamado universal a la santidad, es lo que básicamente nos permite trascender y crear un apostolado que es profundamente activo. Después de esta conferencia que fue brillante, una periodista que trabaja conmigo, que pedí que le entrevistara, y le hizo a Ann varias preguntas personales. Entonces me dice, mira, acá hay toda una discusión de si es que tú deberías utilizar el pronombre que una persona escoge, que una persona elige. Y, digamos, los católicos, cuando nos oponemos a la ideología de género, decimos, eso no puede ser normado. No nos pueden obligar a nosotros a decirle él a una persona que es mujer o decirle ella a una persona que es hombre. Eso no puede estar normado, no puede estar obligado. Y como explicaba en el programa anterior, Abigail Fava le dice, por más que nos metamos a dialogar en el tema de género,
El tema de género no debería entrar en la ley. No, ahí sexo o nada. Porque se generan estas confusiones. Pero después de explicar que, Ann Carter, después de explicar que está completamente de acuerdo con esto, dice, mira, pero allí donde estoy obligada por la caridad, yo utilizo el pronombre de la persona que tengo al frente. Si esta persona se acerca y dice, mira, yo soy una persona transexual, yo me llamo Peter, y yo sé que es una mujer que ha hecho una transición, ya sea hormonal, ya sea quirúrgica, para poder hablar con ella, para poder acercarme a ella, uso el nombre y el pronombre que esta persona ha elegido. Algunas personas pueden decir, no, esa es una concesión. No, hermanos, no es un acto de caridad. Y les explico una experiencia personal. Cuando yo salí de WTN, inicié este servicio de consultoría que se llama Tilma Strategies y lo establecí como una entidad profesional personal. Y para eso, entre las otras cosas, fue que tuve que abrir una cuenta bancaria a nombre de esta nueva consultoría. Entonces, cuando fui al banco, donde normalmente tengo mi cuenta, etcétera, me dicen, te vamos a pasar con la persona que es experta en estos temas de pequeñas empresas o de empresas personales. Muy bien. Entonces me presentan a Laura. Laura era obviamente un transexual. Era un varón muy grande, musculoso, con una estructura física inevitable, ¿no? De grandes huesos, que había hecho todo lo posible para, digamos, transicionar a la apariencia de una mujer. El cabello largo, muy cuidado, cejas cuidadas y pintadas, pestañas lo más femeninas posibles, láser para remover la pilosidad facial, ¿no? Y también en los brazos, formas femeninas de cirugía plástica, ¿no? Creo que ustedes ya me entienden, además un poco exageradas para gritar, digamos, soy mujer, ¿no? Pero la estructura de los huesos, la forma de la mandíbula y la voz no son cosas que se cambian fácilmente. Y apenas entro a la oficina, me doy cuenta de esta situación, también percibo la profunda vulnerabilidad de esta persona que gritaba, acéptame, no me juzgues. Entonces, ¿cuál es la postura de alguien que está yendo además a decir, mira, estoy iniciando una iniciativa que es católica y busco innecesariamente hostilizarla? Oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres hombre, así que dame tu nombre de hombre, y te voy a utilizar el pronombre él, etcétera, ¿no? ¿Por qué? O sea, lo único que produciría ahí es hostilidad y sufrimiento de esta persona. Entonces, para comenzar a dialogar con esa persona tiene que sentirse aceptada como ser humano, allí donde se encuentra. Y entonces, yo experimentando esta realidad y sintiendo el profundo dolor de verdad de esta pobre persona, de esta Laura. ¿Cuáles son las razones por las que ha terminado allí donde ha terminado? Pero mis profundas críticas y mi oposición a la ideología de género no tienen por qué descargarse con ella o con él. Y en consecuencia entiendo cuando Ann dice, mira, allí donde me exige la caridad, yo no voy a pelear por cuál es el pronombre que uso o el nombre que uso. No, voy a ver cómo acerco a esa persona a Cristo. Y si esta persona, Laura, por el trato caritativo que mejor ensayé o traté, dice, caramba, los católicos no son como los pintan. Y eso acerca a esta persona un poquito más a la iglesia. He logrado algo que no hubiera logrado simplemente maltratándola. Pero la visión de Ann Carter y de Invitation
me parece que desde el punto de vista de la aplicación pastoral es fascinante y creo que en la práctica resuelve muchos de los problemas que se encuentran en el ámbito teórico. ¿Cuándo uso la palabra género? ¿Cómo no uso la palabra género? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿No? Y donde, digamos, se mezcla lo pastoral con lo doctrinal, se mezcla lo apostólico con lo ideológico y las posiciones se confunden y se vuelven problemáticas. Pero con esta visión de trascendamos, vayamos a lo que no nos diferencia, sino nos iguala con el resto de los seres humanos. Todos redimidos por Cristo. ¿En qué me difiero yo? Y uno lo que ve en Anne es esta alegría de vivir, cero resentimiento y la comprensión de que, sea la razón por la que sea, el Señor no ha dejado de llamarla a la santidad y en su caso, como iniciadora, diría fundadora de este apostolado, el llamado no solamente de ella a ser santa, sino acompañar a muchos otros más a ser santos. Que tengas un buen día.